Hoy tenemos la oportunidad de contar de nuevo en Testigos Hoy con Adolfo González, obispo de Almería, que lleva al frente de esta diócesis andaluza desde su toma de posesión en julio del año 2002. Son 16 años de intensa vida en la diócesis, conociéndola a fondo, pero también con una visión de la realidad de la Iglesia fuera de Andalucía, como veremos, pero antes y como siempre le damos la bienvenida en Testigos Hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Si hablamos de la Iglesia en Almería tenemos que abordar el tema de los mártires. Hablamos de 111 mártires, 95 sacerdotes y 20 laicos. Pero, ¿qué es realmente un mártir y por qué los beatifica la Iglesia? Bueno, los mártires beatificados son el deán Benavides, Álvarez Benavides, era entonces deán de la catedral, don José, y 114 propiamente, es decir, juntos son 115. Y ciertamente es uno de los contingentes de mártires beatificados últimamente más significativos por el número, eso no cabe la menor duda. Pero la verdad es que ya hace un año, el pasado mes de marzo, el 25, se cumplió un año de la beatificación. Y este año ha sido intenso en la vida, sin duda ninguna, de la diócesis de Almería, porque se ha recobrado la memoria histórica y el testimonio de la fe que estos mártires dieron. Está representado todo el pueblo de Dios porque están los sacerdotes, al frente estaba el obispo, que fue beatificado en el año 93, juntamente con el obispo de Guadix, que también sucumbió en la persecución religiosa del pasado siglo, y los religiosos de La Salle. Esa beatificación precedió a esta, pero al frente de los mártires, sin duda ninguna, el obispo de la diócesis. Y la verdad es que esa memoria histórica, en un tiempo de tanta indiferencia y tanta crisis religiosa, reaviva la fe. Y el seguimiento, siempre difícil, en cada momento de la historia tiene el seguimiento del Señor sus dificultades, y naturalmente hoy quizás sea la indiferencia, la secularización de la sociedad y también esa persecución muchas veces meramente ideológica que se produce en las sociedades desarrolladas, esa pretensión de ocultar la condición creyente de las personas, la erradicación de los signos religiosos, pero la terrible persecución en otras latitudes, donde los cristianos han tenido que emigrar, buscar un hogar nuevo, encontrarse en una complejísima situación en el Oriente Próximo. ¿Cuál es la lectura correcta que debemos hacer de todo este reconocimiento? ¿Con qué mensaje debemos quedarnos? Pues yo creo que, honestamente, con el mensaje religioso, los mártires no militaban por una ideología política, sino que fueron arrasados, digamos, sucumbieron a ese vendaval, a ese huracán terrible de la persecución anticristiana que acompañó las convulsiones sociales y políticas de hace ya tantos años, en la década de los 30 del siglo pasado. Por tanto, ha pasado mucho tiempo. Pero, sin embargo, para los españoles, como estamos viendo, no acaba de encontrarse aquella definitiva reconciliación que en la época de la transición pareció ciertamente encontrarse con el gozo y la alegría inmensa de quienes se reencontraban todos como españoles, más allá de su propia historia personal y de sus creencias. Monseñor, ¿y qué papel juegan las reliquias de los mártires en las parroquias y en la extensión de la devoción, como en la cripta de San Miguel, de las Salinas en Cabo de Gata o en la urna martirial de la capilla de la catedral? Bueno, las reliquias son importantes, lo han sido siempre en la Iglesia, tanto en la Iglesia oriental como en la Iglesia occidental, en concreto, pues naturalmente en el catolicismo. Son el testimonio físico que nos evoca la persona del mártir y, digamos, la misión que tiene el mártir, como todos los santos en definitiva, de, unidos a Cristo, interceder por nosotros, darnos un ejemplo de seguimiento del Señor y al tiempo interceder por nosotros, formando esa inmensa comunión de santidad
en la que nos encontramos realmente inmersos, que es la comunión que Dios mismo genera desde su propio amor por nosotros. Y en ese sentido las reliquias tienen ese papel. Claro que hay que excluir el fetichismo y la manipulación de las reliquias, en fin. Por tanto, evitando lo que son verdaderas desviaciones, además doctrinales y pastorales, pues yo creo que juegan un papel importante. De hecho, han vivido con mucha ilusión las parroquias el retorno de las reliquias tratadas, científicamente tratadas, identificadas, consolidadas y devueltas de una manera mucho más armónica, ¿no? Ya no es un muerto el que regresa, un cadáver o un no, son unas reliquias de las que hemos de hablar casi como un puñado de huesos, en definitiva, bien tratados y conservados, que evocan la memoria del mártir. Usted es el obispo responsable de la coordinación en Andalucía de la catequesis y catecumenado por la delegación de la Asamblea de los Obispos del Sur. ¿Qué finalidad se pretende y qué labor se puede llevar a cabo? Bueno, la formación de los cristianos de a pie es igual de importante que la formación de los ministros ordenados. A veces pensamos que los que se tienen que reciclar pues son los ministros, nos tenemos que reciclar todos. Y en ese sentido, la catequesis prepara ciertamente a los sacramentos, particularmente a los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía en los niños. Pero también prepara el matrimonio entre las parejas que realmente se asienta la idea de que su fe les lleva a prometerse un amor definitivo en medio de la Iglesia, ante el Señor y en el Señor. Ahí hay catequesis, evidentemente, pero el catecumenado está pensado fundamentalmente para adultos que vienen a la fe. Este año yo he bautizado bastantes adultos, bastantes. Todos los años bautizo bastantes adultos porque unos vienen del contingente africano que tenemos, también ahí pues hay sus crisis, evidentemente, la estadística no es la misma todos los años, y otros no, otros son almerienses sin bautizar, evidentemente, o cordobeses, es lo mismo, de donde sean. Y otros son centroeuropeos que viven con nosotros y han entrado en contacto con la fe. Este año he bautizado a 2 adultos holandeses, por ejemplo, pues que el contacto con la fe en España les ha llevado ciertamente a la petición del bautismo y de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es algo muy apasionante, esta es la verdad. El número de personas que se bautizan adultas pues es mayor. Por otra parte, el no bautizar a los niños muchas veces, a veces irresponsablemente siendo padres cristianos, pues lleva consigo que entran en la etapa escolar, en la adolescencia y están sin bautizar y repiensan las cosas los padres o los abuelos que juegan un papel importante, los niños que ven lo que otros niños de familias cristianas hacen. El bautismo de los niños es muy importante. Esa dejación de padres cristianos, verdaderamente cristianos, para cuando sean adultos, es absurda, porque ¿dónde está la neutralidad de la educación? Empezando por el ambiente de la sociedad, la cultura, el influjo de otros niños, el apartamiento de la Iglesia, ¿cómo va a conducir al encuentro con Cristo? Eso sí que es verdaderamente absurdo. Sobre todo faltando la catequesis infantil, adolescente, juvenil. Y luego está la formación para todo el pueblo de Dios, que se hace pues mediante tandas de conferencias en los tiempos fuertes, Adviento, la Cuaresma, en fin, momentos importantes en la vida de la fe. Y yo creo que todo este conjunto de cosas pues hace necesario que al menos un obispo, en nombre de todos los demás de la región, pues esté delegado para animar, digamos, esta esfera tan capital. Un cristianismo no debidamente aculturado, decía San Juan Pablo II, es una fe no verdaderamente asumida. El diálogo con la ciencia, con la cultura, crecemos en todo. Vemos que personas de muy importante cultura tienen, sin embargo, un vestidito de infancia o de adolescencia en lo que se refiere a la fe, y tienen una concepción de la realidad religiosa en su conjunto verdaderamente sin desarrollar. Dentro de sus responsabilidades como obispo también lleva varios años como obispo delegado de la Conferencia Episcopal Española en la Comisión de Obispos de las Conferencias de la Unión Europea. ¿Qué es esta comisión y qué función tiene? Bueno, esta comisión de obispos
se compone de 28 obispos, uno por cada conferencia de los países que forman parte de la Unión. Por tanto, no es de toda Europa y no deben confundirse dos instituciones muy distintas, lo que es esta Comisión de Obispos de la Unión Europea y lo que es el Consejo de Conferencias Episcopales del continente. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros somos delegados de los episcopados cuyo estado, donde se encuentran, forma parte de la Unión Europea. Alguna conferencia tiene dos, como por ejemplo el caso del Reino Unido, por la diferencia entre Inglaterra y Gales y Escocia. Ahora están muy tristes porque tienen que abandonar con el Brexit esa también esfera o ámbito de comunión a la que hemos llegado a lo largo de estas décadas, ¿no? Realmente la aventura de Europa es una aventura ciertamente apasionante. Y la Iglesia lo que hace en esa comisión a través de los obispos es seguir el ordenamiento jurídico que va surgiendo de la Unión Europea, que va configurando ciertamente esta federación de estados, porque la impresión que tenemos es esta, ¿no?, que caminamos hacia una cierta federación de estados miembros de la Unión. De hecho, pues se legisla en Bruselas y se legisla a continuación en el país miembro de la Unión Europea. De todas las maneras, el contacto que nosotros tenemos con los parlamentarios y también con los comisarios es estrecho. Con los técnicos del Parlamento es muy importante, no solo con los políticos, que lo tenemos, sino también con los técnicos, con las oficinas, porque ahí es donde se trabajan los textos, donde las propuestas legislativas se elaboran y los expertos hablan con nosotros, nosotros con ellos, y realmente ponemos nuestro punto de vista sobre la mesa, teniendo sobre todo en cuenta que a partir del Tratado de Lisboa tiene muy claro en su articulado que las iglesias son ciertamente interlocutores de la propia estructura política administrativa de la Unión Europea. Esto es muy importante y de hecho hay una jornada que se celebra, una cumbre especial de los líderes religiosos de la Unión Europea con los comisarios, en definitiva, el presidente del Parlamento, el presidente de la Comisión, el permanente, el transitorio, en fin, yo creo que es muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias, Monseñor, por acercarnos a esta realidad de la diócesis de Almería. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ustedes también.